pero también tienen que trabajar un poco con la teoría, porque no solo van a hablar de regresión logística, sino también tienen que hablar regresión logística con diseño muestral complejo, que no es lo mismo, ¿no? Porque las varianzas cambian, etc. Entonces voy a poner unos numeritos aquí para que ustedes puedan ver. Entonces, si yo quiero trabajar con el diseño muestral, tendría que usar esta opción de muestras complejas. Y como pueden ver, para muestras complejas hay muy poco. Aunque hay regresión de Cox, o sea, te serviría a ti también, Lucero. Pero tú no trabajas con datos de la ENDES, así que no hay problema. Pero hay, miren, para diseño muestral, para muestras complejas, está para el modelo lineal general, o sea, para el modelo de análisis, varianza y de regresión, logística, para la regresión ordinal y para el modelo de Cox. Esto es todo lo que tiene para diseño muestrales complejos. Y obviamente las frecuencias, ¿no? Las frecuencias, las estadísticas descriptivas, asumiendo muestreo complejo. Y entonces aquí ustedes primero tienen que preparar el plan de análisis. Y para preparar el plan de análisis les pide varias cosas, ¿no? Les pide, por ejemplo, vamos a suponer, quiero crear un plan de análisis. Entonces voy a entrar, siguiente, y aquí es donde me va a pedir, ¿qué se ve? Pues, no sé, almacenar archivo, nombre del archivo, vamos a ver, voy a llamarte A. Guardar. Entonces, miren, me pide si hay estratificación, me pide los clústeres, me pide la ponderación muestral. Entonces, esto, por ejemplo, lo debe de publicar en la base de datos, debe estar esa ponderación muestral. Luego le tengo que decir, en la siguiente etapa le tengo que decir cuántas etapas tiene el diseño, etc. Hay varias cosas, entonces hay que preparar ese plan de análisis antes de ejecutar la regresión logística. Una vez que ya ustedes tienen el plan de análisis, el siguiente paso es que ustedes ya entren de frente y no trabajan con el enfoque clásico, ¿no? Asumiendo muestreo aleatorio simple como lo hace aquí la regresión logística, sino tendrían que usar el análisis de regresión logística con muestras complejas, para muestras complejas. Y para eso les pide el plan de análisis, ¿no? Entonces, primero ustedes tienen que incorporar el plan y después ya comienzan a hacer su análisis. Entonces, todos los que están trabajando con datos de la ENDES van a tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque ustedes presentan su trabajo y presentan los resultados. Lo primero que les van a preguntar es, ¿y por qué no usó el diseño muestral complejo? Porque la ENDES trabaja con clústeres, trabaja, creo que hasta en 3 etapas, ¿no? ¿Me mostré en 3 etapas? Son segmentos. Primero selecciona segmentos, que son los clústeres. Después, dentro de los clústeres, selecciona aleatoriamente viviendas. Y los clústeres son grupos de viviendas que tiene el INEI, ya tiene segmentada la población y toma grupos de viviendas. Cada grupo de viviendas es un clúster. Esos clústeres son de diferentes tamaños, ¿no? Por ejemplo, desde, qué sé yo, una manzana, o puede ser también un edificio con un montón de departamentos. Entonces un clúster puede tener 10 viviendas, como puede tener 50 viviendas, hasta 100, creo que 100 y tantos, ¿no? Entonces toma esos clústeres. Esa sería su primera etapa, una muestra de conglomerados de viviendas. Después viene la segunda etapa, que son las viviendas, y dentro de las viviendas también selecciona una persona, una mujer en edad fértil, un adulto mayor. No, creo que no entrevistan a todos. Entonces son como 3 etapas. Entonces hay que incorporar ese diseño muestral complejo antes de hacer el análisis. Si ustedes lo hacen directamente, estarían asumiendo un diseño muestral aleatorio simple. Ignoran las etapas. Y ustedes saben que en cada etapa se incorpora variabilidad. Entonces la varianza del estimador va a crecer y las conclusiones pueden ser diferentes si ustedes utilizan un diseño muestral complejo o asumen un muestral aleatorio simple. Por lo menos tienen que mostrar que sale igual. Si sale igual, ustedes les dicen, ¿y por qué no usó muestral complejo? Bueno, salía la misma cosa, así que por eso mantuve el muestral aleatorio simple, que es más fácil. Pero tienen que, de todas maneras, averiguar.
cómo es, ¿no? Si funciona ya en todos los SPSS y de repente ya para las versiones 27, 28 ya han incorporado otras técnicas de análisis de datos que ustedes tendrían que averiguar. ¿Está bien? A ver, Paula, ¿nos puedes tú explicar un poquito eso? Antes de que vean lo de... Le voy a enseñar el PDF que me mandó el profesor. Okay. Voy a dejar de presentar un rato. Sí, claro. Pero así como que explicarlo como... Yo también me mareo. A ver, de repente lo deducimos. A ver. ¿Se puede ver? ¿O está Sí, bien? está apareciendo. Aquí está. Ya. Sí, ya sí se puede ver. Ya apareció. Ya no, estaba viendo otra cosa. Estaba viendo esto, porque me equivoqué, esto sobre la metodología para unidades primarias y secundarias. Esto sí me acuerdo que lo hicieron en una conferencia, pero creo que esto no, estos son los pesos para seleccionar a las personas encuestadas. No, pero eso es para seleccionar. Ajá. Esto, lo de acá, que está aquí, esto sí es para el factor de expansión. Para construir factores de expansión. Pero eso y también ya está construido, así que ustedes no lo tienen que hacer. La ENDES ya está. Claro, el factor básico de muestreo que está aquí, que es la probabilidad de sección de la unidad primaria de muestreo. Ajá. Luego, este es en el ámbito urbano, cuando ellos tratan de sacar a nivel un poquito más pequeño. Luego, esta es de la unidad secundaria. La unidad secundaria de muestreo, ellos también ya tienen su fórmula aquí. Y depende, ¿no? Niños y niños. Eso sí, también me pierdo un poquito acá. Y la unidad terciaria de muestreo, según probabilidad. Aquí está su fórmula y al final ya usan la probabilidad. Esa es la probabilidad, ¿no? La probabilidad conjunta, o sea, hacen el producto de las probabilidades. Ajá, que ha explicado anteriormente. Y el factor de expansión es el inverso de esa probabilidad. Claro. Estas probabilidades son las que sirven para hacer las estimaciones. Y el inverso sirve si ustedes quieren, por ejemplo, hacer expansiones. Por ejemplo, la prevalencia y su intervalo de confianza, a mí me interesaría trabajar el análisis espacial exploratorio sobre las expansiones. Claro. ¿No? Entonces, es como si yo estuviera ubicando la prevalencia de cada departamento, porque tengo el tamaño del departamento y la prevalencia estimada para ese departamento. Entonces, lo expando y voy a tener, digamos, una prevalencia un poco más cercana a la realidad. Sí, Sonia. Profesora, yo también recuerdo haber hecho eso pero me acuerdo que en la encuesta que te daba ENDE o ENAO, te daban los pesos. Claro, sí, ya lo dan. Sí, o sea, lo han construido de esa forma, seguro. Claro, pero yo, por ejemplo, no entendía más o menos el peso, en qué referencia tenía, cómo se había llevado la muestra y todo eso. ¿Sí lo tenías? Sí lo tenía, pero no entendía cómo es que ellos ponían esos pesos para esa muestra. Está en función de la probabilidad de selección de cada unidad. De esta probabilidad que estamos Claro, por ejemplo, de manera sencilla, yo te podría decir, si yo quiero ver cuál es la probabilidad de selección de un clúster, lo que haría sería ver el tamaño del clúster, por ejemplo, clúster de viviendas, porque la primera etapa son clústeres. Esos clústeres de viviendas, ya el INEI a nivel nacional ha segmentado la población y cada clúster está formado por una cantidad de viviendas. ¿Está bien? Entonces, digamos, por ejemplo, en un lugar que tiene pocas viviendas, por decir, a ver, vamos a suponer que estamos hablando de Trapiche, por decir, una zona de Lima donde hay viviendas, pero están un poco más dispersas. Entonces, los conglomerados van a ser conglomerados más pequeños, porque tienen pocas viviendas y tienen una gran extensión de territorio. Mientras que, por ejemplo, si voy a hablar de Magdalena, un conglomerado va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene edificios. Entonces, en los edificios hay un montón de viviendas. Entonces, puedo tener un conglomerado que tiene 100 viviendas, como puedo tener un conglomerado que tiene 10 viviendas. Entonces, eso ya está establecido. Entonces, cuando el INEI hace las encuestas, las ENDES, por ejemplo, y cualquiera de las encuestas,
lo que hace es en una primera etapa selecciona conglomerados, que son los conglomerados de viviendas. Entonces le da un peso a cada conglomerado. Obviamente, si tiene más viviendas, tendrá pues un peso diferente a un conglomerado que tiene más territorio pero menos viviendas. Entonces, esos pesos muestrales están en función de eso, ¿no? Y luego, como son de 2 o 3 etapas, lo que hace es multiplicar las probabilidades de selección de cada una de las etapas, de la unidad de cada una de las etapas, y esa es su probabilidad de selección. Aquí está bien, ¿no? Esta es, por ejemplo, la probabilidad de selección conjunta. ¿Qué ha hecho? Ha multiplicado la probabilidad de selección de cada una de las etapas. Hasta la unidad probabilidad tercera. de selección es la que me va a servir para poder hacer digamos, ajustar el modelo logístico, por ejemplo. Entonces, estos factores entran, yo le tengo que decir, este diseño muestral tiene 2 etapas. Primera etapa, conglomerado, segunda etapa, qué sé yo, muestra de viviendas, muestra aleatorio simple de viviendas, ya. Entonces, eso le tengo que indicar. Y además le tengo que dar los pesos muestrales. Entonces, cuando le doy los pesos, a la hora de hacer la estimación, utiliza esos pesos y hace las estimaciones. Ahora, ¿cómo se hace eso? Ya, pues el INEGI lo ha hecho. A ustedes les han contado para que cuando ustedes hagan su propio diseño muestral tengan en cuenta esto, pero para la ENDES no lo necesitan porque ya está hecho. Sí, ya está hecho, acá está. Claro, ya está hecho, ahí está el factor, ¿no? Ya, profesora, gracias. Sí. Si ustedes hacen su propio estudio, sí tendrían que utilizar eso, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes usan diseños muestrales complejos, la chi cuadrado, por ejemplo, nosotros hacemos una prueba de independencia, ¿no? Eso me pareció bien interesante. Nosotros hacemos una prueba de independencia y usamos una chi cuadrado, ¿no es cierto? Quiero ver si hay relación entre 2 variables categóricas, hacer una prueba de independencia, uso la chi cuadrado y pruebo si están asociadas o no. Cuando se usan los diseños muestrales complejos, si yo quiero hacer esa misma prueba de independencia con un diseño muestral complejo, no tiene distribución chi cuadrada a la estadística, tiene distribución F. Porque de alguna forma, al construir la estadística, aparece un cociente de chi cuadrados. Por el mismo hecho de que estoy incorporando los pesos muestrales. Entonces, fíjense cómo cambia. Ahora, puede ser que ustedes con un muestreo aleatorio simple les sale una asociación, les sale significativa sin mayores problemas. Si ustedes incorporan el diseño muestral complejo, eso mismo que antes en un muestreo aleatorio simple les salía significativo, en un muestreo complejo de repente no les sale significativo. Cambia. ¿Por qué? Porque una cosa es el muestreo aleatorio simple y otra cosa es un diseño muestral en 2 o 3 etapas donde en cada etapa se está incorporando fuentes de variación. Entonces, la varianza del estimador va a ser mayor de repente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se construye el cociente entre el peso, entre la varianza del estimador digamos, en 2 etapas, 3 etapas, y se compara con la del muestreo aleatorio simple para ver si hay diferencias. Si no hay diferencias entre los dos, no hay problema, uno puede usar el muestreo aleatorio simple, si las varianzas no cambian. Pero si cambian, las decisiones pueden ser diferentes. Entonces, una cosa que puede ser significativa con un diseño muestral puede no serlo con otra. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, es bueno que aprendan a construir el plan de análisis. Yo me imagino que eso les puede enseñar ese señor. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el que les apoya? Que está el profesor Serpa. Serpa, sí, creo que. Sí nos enseñó, porque sacamos indicadores y teníamos que crear ese plan para poder estimar. ¿Les enseñó a hacer ese plan? El plan de análisis. Es que cada grupo tenía una encuesta a cargo. Entonces, el grupo que tenía la ENDES a cargo, el profesor sí les enseñó a cómo hacer. Los que tenían NEVIC, cómo se hace con NEVIC. Claro. Yo sí le pregunté a uno de mis compañeros, no le pregunté directamente al profesor, pero sí lo apunté, como le pregunté a un compañero y sí me dijo, si quiere le muestro para que los compañeros sí, sería puedan bueno. sacar. Sería bueno porque eso lo van a tener que usar.
Sí, ahora a ver, le voy a, porque me están preguntando. Entonces, a ver. Lo que puedan compartirlo, compártanlo, porque casi todos están más o menos por la misma línea. Es más, comparten asesoras, ¿sí? Ya, estamos aquí para los que tienen la ENDES. Yo solamente he agarrado las variables que yo deseo. Entonces, Ajá. en ese caso, vamos a ir a muestras complejas. Creo que está por aquí. A ver, datos, creo que acá. A ver, muestras. Está en analizar. Ajá, sí, aquí. Luego van a ir a preparar para el análisis. Exacto, preparar el plan de análisis. Ajá, luego Yo puse crear un archivo. Yo puse crear un archivo. En este caso, bueno, yo ya tengo mi plan, pero para muestra sería... A ver, ¿cómo lo has hecho ese plan para que primero y después les muestra cómo hacer el plan? Van a poner en la carpeta donde va a estar el plan, guardar, van a siguiente, y en los estratos, en la ENDES usa, como han visto, para el muestreo usa el dominio, que es donde están las regiones, por decir los departamentos, para ellos los estratos. Y los clústeres van a estar justamente acá. Yo me di cuenta por eso, que decía QH cluster. Ajá, claro. Ajá. Entonces aquí van a poner viviendas. Ajá. Y la ponderación va a ser justamente el factor ponderado que está aquí. Luego van al siguiente. Aquí lo dejé así porque eso es lo que me habían dicho mis compañeros. Uno es con sustitución y el otro es sin sustitución, pero creo que cuando es tan grande la muestra no hay problema, se puede dejar con sustitución. Ah, ya está. Lo suelen dejar ahí. Sí. Y bueno, van al siguiente, lo siguen dejando ahí, guardar especificaciones en el plan y finalizar. Y ya está finalizado. En este caso, creo que por aquí en analizar, en muestra, creo que ya se puede sacar frecuencia. Por ejemplo, para encontrar prevalencias, ¿no? En mi caso, acá ya está citando el plan, ¿no? Ajá. Entonces ya de aquí no voy a continuar. Y acá ya le está poniendo los pesos, ¿no? Tiene, por ejemplo, ¿dónde está? Le diagnosticaron diabetes, ¿no? Una tabla de frecuencia, aceptar. Y acá ya está ponderado, pues, ¿no? El error estándar y la estimación que se hace a nivel poblacional. Ahora, puedes pedirle también resultados no ponderados. ¿Ah, sí? Sí. Puedes quitarle las ponderaciones. A ver, analizar muestras complejas en tablas cruzadas. A ver, o como quieras. Descriptivas, por ejemplo. En frecuencias. Ahí en frecuencias. A ver, muestras complejas, frecuencias. Continuar. Ahí. Y por ahí están estadísticas. Sin error estándar. Ahí está. Si quieren, tamaño de la población, intervalos de confianza, recuento. Aquí está, recuento no ponderado. Aquí. Coeficiente de variación también pueden pedirle. Esta raíz cuadrada del efecto de diseño. Aquí está comparando el diseño que ustedes están optando, el complejo, comparado con el efecto, con el muestreo aleatorio simple. Ahí tienen el efecto del diseño, ¿no? Entonces pueden pedir que les dé el efecto del diseño para ver qué tanta diferencia hay entre el muestreo aleatorio simple y el diseño que ustedes están optando. Y bueno, le damos a aceptar y a ver qué sale. Por aquí. Y acá está. El recuento no pondrá los 970 que le decía. Ajá. Los 3, mire, y esos 970 representan esta cantidad. Claro. Entonces, 970 sería el equivalente a ¿cuánto? ¿A 13 millones? Sí, por ahí. No sé si es con comas o cómo va esto. ¿Cuántos dígitos tienen? 135.000. 135, pero parece bien grande, ¿no? Pero en las frecuencias, cuando lo hice por departamentos, sí me dio parecido. Los porcentajes me dieron parecido. Ajá. Cuando le pedí por porcentaje, sí, las tablas. Mira, el efecto del diseño es 1.85, comparado con el muestreo aleatorio simple, el diseño muestral complejo. Si fueran iguales, sería 1, ¿no? Entonces 1.85 quiere decir que hay más variación en el muestreo complejo comparado con el muestreo aleatorio simple.
Y en el caso del no, es todavía peor, ¿no? Son 10 veces. Sí. Pues tienen ahí para analizar cosas del diseño muestral. Y ahí tienen bastante, por ejemplo, pero todo tiene que ser acá. Si lo hacen fuera de lo que les ofrece esto de aquí, van a estar analizando la muestra. Es que no se puede, porque ya no puedes usar la ponderación. Por eso les decía, tiene una cantidad limitada de técnicas de análisis de datos muestreo complejo en SPSS. Para ti está bien, porque tú vas a trabajar con frecuencia. Para los que van a trabajar con regresión logística también. Pero si ya quieren, como por ejemplo el caso de Noelia, quieren hacer modelos de ecuaciones estructurales y ya no. Ahí, infelizmente, van a tener que asumir un muestreo aleatorio simple. Trabajar con la... Ah, no, pues el SPSS no trabaja con eso, ¿no? Los paquetes que van a usar, no sé si tienen esa opción. Pero creo que no. Bueno, esa es la idea, ¿ya? Bueno, entonces, comentando sobre el diseño muestral complejo, ya más o menos tienen una idea. Para Eduardo y para Paula va a ser bastante útil eso, porque tienen que expandir. Y ahora vamos a ver, un ratito voy a ver Daniela, para más o menos descartar con los que tienen pocos problemas. Y me voy a quedar con 3, con Jefferson, con Sonia y con Noelia. Daniela, ¿tiene algún problema? ¿Quiere hacer alguna consulta? Por ahora no, profesora. Todavía estoy avanzando, gracias. Ajá, ya, entonces vamos a ver, Jefferson, pero primero déjenme un minutito, voy a pasar lista, ¿ya? Porque si no me olvido. Iniciar. Ya saben que el próximo año sí o sí ya volvemos a la presencialidad. Ya se están dando todas las medidas para... Supongo que durante el verano van a limpiar la universidad. Pero creo que ya volvemos. A ver, ¿quiénes están? ¿Quién falta? Faltan dos personas. ¿Quiénes son? Profesora, el compañero Edwin tiene problemas de conexión. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más falta? Falta Angie. No hay problema. Angie. ¿Pero va a entrar Edwin o no va a entrar? Me dijo si es que se restablece su internet, entraba. Ya. Listo. A ver, primero vamos a ver Jefferson. Es un poquito más rápido, me parece. Jefferson. Aquí está Jefferson. Voy a presentarlo para que pueda visualizarlo, ¿ya? Aquí está Jefferson, su trabajo, ¿ya? No le he corregido, solamente le he puesto marcas para hacerle las observaciones, ¿ya? Porque si me pongo a corregir es bastante largo. Y yo creo que ustedes tienen que hacerlo, tienen que revisar un poco más, tratar de entender la técnica y luego redactar, ¿ya? Entonces dice, cuando se quiere evaluar la relación entre una variable que suscita interés, especial interés, que es la variable, según usted, variable dependiente, que suele denominarse Y, respecto a un conjunto de variables independientes que se denomina X1 hasta Xn, las pruebas de contraste de hipótesis mostradas, dice, tú lo has copiado de algún sitio, lo has copiado de Moral, entonces probablemente él ha mostrado pues pruebas de contraste, pero no tú, entonces ¿cómo vas a poner estas cosas? ¿No? Porque para ti todo comienza aquí.
Entonces, estas pruebas de contraste mostradas son pruebas de contraste que habrá mostrado este señor, ¿no? O sea, pruebas de independencia probablemente ha hecho, ¿no? Y no funcionan porque tenemos varias variables al mismo tiempo. Entonces, tienes que ser cuidadoso cuando redactas. Tienes que leer, entender y luego escribir. Pero para eso no tienes que leer solo un texto, tienes que leer varios. Y si no entiendes algo, preguntas y lo resolvemos. ¿Está bien? Entonces trata de no copiar, porque uno corre esos riesgos de copiar cosas que incluso están fuera de contexto. En este caso esto está fuera de contexto porque probablemente esto viene de algo más largo, de una secuencia que, ¿no? No aportan suficiente sobre la relación en conjunto, sobre ellas, sobre quiénes, ¿no? No aportan información sobre la relación en conjunto, sobre ella. ¿No? Entonces, no queda claro. Es entonces cuando resulta adecuado y conveniente, adecuada, ¿no? Y conveniente la aplicación de los modelos de regresión. Los modelos de regresión permiten evaluar la relación entre una variable dependiente respecto a otras en conjunto independientes. Esto es totalmente válido, no necesitas ni hacer referencia a nadie porque eso es parte de lo que sabes, ¿no? Entonces, esto es por donde deberías de comenzar. Por lo conocido, los modelos de regresión permiten evaluar la relación entre una variable, que se conoce como variable dependiente, con otras variables, o un conjunto de variables que se conocen como variables independientes. Eso es el principio de todo, ¿no? Ahora, estos modelos de regresión pueden, dependiendo de cuál es el tipo de variable respuesta que tenemos, cuál es el tipo de variable y que tenemos, y dependiendo de las variables x y cómo se relacionan esas variables, podría ser un modelo de regresión lineal o podría ser un modelo de, qué sé yo, logística o de cualquier otro tipo. Entonces, lo básico es esto, los modelos de regresión, esto es aquí. Eso es correcto, comienza por allí, ¿no? Entonces, esa es una técnica que sirve para esta situación. Ahora, cuando la variable dependiente o la variable y toma valores dentro de los reales, estamos ante un modelo de regresión lineal, ¿no? Ahora, con respecto a las variables, en un modelo de regresión explicativas o independientes, en el modelo de regresión nosotros trabajamos con variables tanto numéricas o como tú le llamas métricas o no métricas. Solo que los modelos de regresión asumen que las variables que estamos estudiando, aun cuando son no métricas, nosotros las asumimos como métricas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a darle valores numéricos a estas variables. Entonces, cuando yo tengo una variable que es el sexo de la persona, y yo le doy valor 0 y 1, lo estoy convirtiendo en una variable que es no métrica, la estoy convirtiendo en una variable métrica, ¿no? A través de una reparametrización, pero la estoy convirtiendo en una variable no métrica. Entonces, esto de que las variables aplicativas sean métricas o no métricas no es tan relevante porque nosotros siempre vamos a poder convertirlo en métrica. ¿Por qué? Porque el análisis de regresión, eso lo tienen que tener claro los que hacen análisis de regresión, el análisis de regresión, en principio, el análisis de regresión lineal, que es el primer modelo, asume que tanto la variable dependiente como la independiente son métricas. Es decir, son medibles numéricamente, ¿no? Y es más, asume que la variable respuesta, la variable y, tiene distribución normal, o sea que es una variable que varía sobre todos los reales, ¿no? Y entonces, esa es la regresión lineal. ¿Ya? Entonces, por eso puede comenzar por aquí, porque todo lo que ha puesto aquí como que está fuera de contexto. Ahora, definición del modelo. ¿Cuál modelo? ¿No? Habría que decir definición del... Y no es definición del modelo. El modelo no se define, se formula, ¿no? En todo caso sería formulación del modelo. Y ahora está hablando de la regresión logística, pero una cosa es el modelo logístico, ¿ya? Una cosa es la regresión logística, o sea, el análisis de regresión logística, y otra cosa es el modelo logístico, ¿no? O modelos de regresión logística. El análisis se refiere a cuál va a ser el procedimiento para estimar parámetros, para evaluar el modelo.
mientras que el modelo de regresión logística es una formulación matemática, ¿no? En donde usted expresa la ecuación y pone los supuestos y todo lo demás, ¿ya? Ahora, otra cosa más. Hay una confusión. Esto que estoy explicando tiene que ver con lo que van a hacer todos ustedes, ¿ya? Tanto regresión logística o cualquier otra cosa. ¿La regresión logística es una técnica multivariante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? A ver, ¿me pueden decir, es multivariante la regresión? Logística o lineal, la que quieran. La regresión en general, es el modelo de regresión, es un modelo, o el análisis de regresión, ¿es una técnica multivariante? Se puede hacer multivariante si es que hay varias, yes, ¿no? Varias, variables respuestas. Si fuera Pero multivariante, si no habría varias variables respuesta. Lo que pasa es que los que trabajan con estadística y que no son estadísticos, como ven varias variables explicativas y ven una variable respuesta, quiere decir que hay P variables explicativas más una variable I, tiene P más 1, entonces este es un análisis multivariante. No es un análisis multivariante. Para que sea un análisis de regresión, sea logístico o de cualquier tipo, sea multivariante, tendría que haber varias variables respuesta. Y no la hay. Entonces, no es una técnica multivariante. No está no estará en el grupo de las técnicas multivariantes. Si tengo una sola respuesta. ¿Saben por qué? Porque yo voy a combinar todas esas variables y voy a sacar un solo número, que va a ser la respuesta. Entonces, la respuesta es igual a la combinación lineal de las variables aplicativas. Entonces, al combinarse, se convierten en un solo número, ¿no? Entonces, es diferente el análisis multivariante. En el análisis multivariante hay varias, si fuera regresión multivariante, habría varias variables explicativas. O perdón, varias variables dependientes. Esa es regresión multivariante, ¿ya? Entonces, el análisis de regresión con cualquier tipo de respuesta, Poisson, exponencial, normal, lo que ustedes quieran, no es una técnica de análisis multivariante. Se habla de regresión lineal múltiple, de regresión logística múltiple, pero no multivariada, ¿ya? Entonces esto hay que tener cuidado. Que nos permite estimar la relación existente entre una variable dependiente no métrica, en particular dicotómica, y un conjunto de variables independientes métricas o no métricas, ¿no? O sea, numéricas o no numéricas. El análisis de regresión logística tiene la misma estrategia que el análisis de regresión. Entonces, ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere con la estrategia del análisis de regresión lineal? ¿Qué cosa es la estrategia? ¿No? Y dice, tiene la misma estrategia que el análisis de regresión lineal múltiple, el cual se diferencia esencialmente del análisis de regresión logística porque la variable dependiente es métrica. En la práctica, el uso de ambas técnicas tiene mucha semejanza, aunque sus enfoques matemáticos son diferentes. Esto, por ejemplo, es, digamos, no sé Salcedo quién será, pero habría que ver, vamos a ver un ratito, vamos a ver a Salcedo quién es. Quiero ver cuál es su especialidad. Estimación de la ocurrencia de incidencias en declaraciones de pólizas de importación. Título profesional, ¿de qué especialidad es Salcedo? Yo ya les he dicho, no les recomiendo usar los trabajos de cibertesis. Eviten usarlos de preferencia. ¿Esta es estadística? Sí, lo estoy buscando. Sí, lo estoy buscando, sino que... A ver, vamos a ver de dónde está el C. Informe profesional para optar el título. Es un informe.
Celia Mercedes Salcedo Poma. Celia Mercedes Salcedo Poma es una egresada de hace siglos. Estimación de ocurrencias de incidentes de declaraciones de póliza. Sí la conozco a Celia Salcedo. Trabaja en aduanas, parece, ¿no? Según la probabilidad de ocurrir una operación de importación de la aduana, se efectúa un análisis exploratorio previo de los datos de diferentes variables, se analiza usando el paquete. Estos informes profesionales, peor todavía, yo no les recomiendo que los usen. Esas referencias bibliográficas, por favor, sáquenlas de sus trabajos, ¿ya? Como les he comentado muchas veces, esos trabajos no están revisados. Entonces, al no estar revisados, tienen algunas cosas que no es bueno tomarlas en cuenta. Busquen libros, no importa que esté en inglés, Jefferson, póngalo a un traductor y lo va leyendo, lo marca, lo pega al traductor, lo lee, lo marca, lo pega al traductor y lo lee, si le es difícil leer el inglés. Ahorita ya no es, digamos, prohibitivo leer en inglés. Entonces, no les recomiendo usar esas referencias. Ahora, ¿este moral quién es? Vamos a ver el moral. Moral, vamos a ver. Modelos de regresión lineal. ¿Qué revista será esta? Les voy a poner una prohibición. Prohibido usar los informes profesionales de cibertesis. Moral, ¿dónde está moral? Revista Eden. Mira, deserción académica de la Universidad de Atacama, Chile, voy a bajarlo para que lo veas, voy a poner en tu área, para que lo revises. Revísalo y ve si vale la pena, Sonia. Ah, no, aquí es. Seminario de tesis. Profesor. ¿Me recuerdan? Lo de Sonia, yo fui a una conferencia y justo hicieron deserción de estudiantes. Universitarios. Sí, y justamente el profesor decía algo interesante de que tarde o temprano cuando alguien analiza la deserción en estudiantes se va a chocar con el problema de balanceo de datos, porque no mucha gente deja la universidad, ¿no? Frente a los que se quedan. Entonces, cualquier tipo de análisis, creo que Sonia va a tener que aplicar balanceo sí o sí. Pero eso del balanceo, en realidad, a mí me parece que es forzar los datos. Los datos son como son, entonces uno debe buscar la técnica para hacer el análisis, no acomodar los datos a la técnica. Porque hacer balanceo es casi como acomodar los datos a la técnica. Sí, porque dice que algunas técnicas son sensibles a datos del balanceo. Por ejemplo, la regresión logística. La regresión logística es muy sensible al balanceo. Entonces, para seguir usando regresión logística, les comenté antes, ¿no? Lo que hacen es, hacen su balanceo replicando o reduciendo los datos, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, lo que está trabajando Angie es más bien otras técnicas que son más resistentes a la falta de balanceo, que tiene más sentido. Porque, por ejemplo, si hablamos de morosidad, de, qué sé yo, de 80,000 prestatarios que dejen de pagar, qué sé yo, unos 2,000, obvio que va a estar desbalanceado, pero es la realidad, pues no todo el mundo deja de pagar sus deudas. Entonces, si yo lo balanceo, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo, estoy desfigurando los datos originales. Multiplicando o reduciendo, que es el undersampling o el oversampling. Claro, lo reduzco, pero undersampling, pero igual, pues estoy desfigurando la realidad. Sí. ¿No? Gracias por su opinión. Hay que ver también la posibilidad de usar otras técnicas, ¿no? Para hacer el análisis. Sí. Sí, tiene mucha razón. Ya, no encuentro moral, Jefferson, pero te recomiendo fuertemente, por favor, hazme caso, no uses los trabajos de cibertesis. ¿Ya? A ver, vamos a ver tu...
Cervantes, Hijuelas, Pineda y Salgado. Esto, por ejemplo, debe ser de revista biomédica. Esto tiene un DOI, ¿no? Este debe ser internacional, ¿no? Esas revistas internacionales que publican sobre temas estadísticos no se meten mucho con la teoría, pero son cuidadosos con la teoría. Lo mínimo que hacen está revisado por pares. En cambio, por ejemplo, si ustedes agarran cibertesis, ¿quién revisó eso? Ni siquiera el jurado que lo tenía que ver. Peor todavía, si es un informe profesional, como en este caso, en el caso de Salcedo. Es un informe profesional. ¿Quién lo revisó? Nadie lo miró. Ella hizo lo que pudo para sacar su título y punto. Y encima es una persona que ya hace tiempo ha dejado de estudiar. Entonces, cuando ha venido después de años a la universidad para sacar su título, ya se olvidó de la estadística. Entonces, lo que ha hecho es igual que tú, ha sacado de cualquier lado y lo ha puesto. ¿Quién se lo ha revisado? Nadie. Ha sacado su título y ahí ha ido a dormir en cibertesis. Ni siquiera, yo soy de la opinión de que esos trabajos de suficiencia profesional o de informes profesionales no deben ir a cibertesis, porque no están revisados. No es buena imagen para la universidad tener esas publicaciones. A ver, esta es revista de La Molina. Alta La Molina, Lima, Perú. Esta es una revista. INEI. Busca revistas que sean, que hayan sido revisadas por pares. Lo que estoy viendo es que estás revisando solo en lo posible libros en español. Y si haces eso, yo sé de quién es esto. Fabián 2020. Esto ha sido publicado con aspectos asociados al trastorno depresivo, dice con el trastorno depresivo, comenzando por el título que está. Factores que afectan la calidad del cambio educativo en las escuelas de nivel preescolar, alta educativa, revista Universidad Abierta de México. Diapositivas, por ejemplo, no puedes usar diapositivas. Presentación de licenciatura en mercadotecnia, imagínate, son diapositivas de presentaciones en mercadotecnia. A una tesis no puedes usar ese tipo de referencias bibliográficas. Tienes que usar cosas de estadística, ¿ya? Porque estás hablando de la teoría. Si esto se refiere a la teoría, porque esto se refiere al diseño no experimental, entonces tiene algo que ver con nosotros. La teoría es de mercadotecnia. Factores asociados con la depresión en la población adulta. Y ahora les voy a comenzar a revisar sus referencias bibliográficas también. Y ya les he dicho, prohibido con todas las prohibiciones usar documentos de cibertesis. Taller de titulación. ¿Y esto para qué lo sacaste? ¿De qué es? Promoviendo investigación en estudiantes de medicina. ¿Esa referencia para qué te ha servido? ¿Le estás refiriendo en algún lado? ¿Cuál? Psicoterapia, combinación de psicoterapia y farmacoterapia en el tratamiento de depresión, metaanálisis. Correa, introducción a la estadística bayesiana. Textos académicos. Por ejemplo, estas son notas de clase. Las notas de clase no van a servir como referencia para un título. Comisión Económica América Latina, esto sí es el vencimiento de derecho, violencia y factores asociados con la depresión. ¿Esto quién lo ha hecho? Castro. Sí. Cañas, revisión del tratamiento computacional con R, tesis de maestría en la Universidad de Granada. No sé, habrá que verlo. ¿Tesis de maestría en qué? Regresión, logística, tratamiento computacional con R. HTTP, a ver, vamos a ver esto un ratito, ¿ya? Voy a revisar las referencias bibliográficas, porque eso yo no me había fijado mucho, porque ahora sí ya estoy viendo en la parte del análisis de datos que estamos teniendo algunos problemas, así que voy a comenzar a revisar sus referencias bibliográficas también.
Cañadas, revisión logística con R. Este es el Departamento de Bioestadística e Investigación Operativa, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. Esta puede tener más modelo de respuesta discreta, modelo para respuesta binaria, modelo de revisión logística simple, modelo de revisión logística múltiple, ajuste del modelo, inferencia, ya está bien, vamos a ver cómo lo está tratando. Está un poco más formal. ¿Cómo hace su introducción a la revisión logística? Modelos para respuesta discreta, modelos para respuesta binaria. Mira, aquí el tratamiento es un poco más formal. Esto es lo que hace, por ejemplo, el libro de Hosmer y Lemeshow. Comienza con las variables de respuesta. Mira, por ejemplo, esto te puede servir como referencia para que puedas más o menos redactar tu teoría. Y es un poco más formal. Relación entre los modelos, con los modelos lineales generalizados. Mira, este está bastante aceptable, Jefferson. Revisa y está en español, así que puedes revisar un poco y sacar un poco de tu ajuste del modelo. Aquí ya, bueno, está yéndose mucho a la parte computacional, pero entonces hasta aquí ya no te sirve. Esta parte ya no te sirve mucho, salvo que quieras aplicar en R, cosas así. Ya no tiene teoría sobre métodos de estimación. Tú tienes que revisar eso, ¿no? Entonces ya aquí se está yendo mucho a la parte aplicada. Y si quieres ver métodos de estimación, ya recurres a otra bibliografía. Pero la primera parte de formulación del modelo te puede servir. Variables ordinarias, listo. Y esto es muy aplicado ya. Te puede servir si quieres ver cómo hacerlo con R, pero ya es muy aplicado. Entonces, eso, por ejemplo, ese primer capítulo te puede servir. ¿Ya? Y está bastante formal. Muy bien, entonces seguimos, ¿ya? Entonces, tus referencias bibliográficas, revísalas bien. De repente para la primera parte puede servir, pero no nos va a servir mucho para la revisión. Porque me doy cuenta de que no te queda claro en qué consiste la técnica. Bueno, entonces aquí estás hablando te estoy poniendo estas cosas porque me parece que podrías usar otros términos, ¿no? Dice, en la práctica el uso de ambas técnicas tiene mucha semejanza, aunque sus enfoques matemáticos son diferentes, ¿no? No es enfoque matemático, es su desarrollo, ¿no? La formulación del modelo y esas cosas son diferentes, te tienes que explicar en qué se diferencia. Modelos lineales generalizados, y mira lo que pones aquí. La familia de modelos lineales, debería ser lineales, generalizados, extiende los modelos de regresión lineal para incluir las distribuciones de respuestas y posibles funciones no lineales, ¿no? Distribuciones de respuestas, pero ¿a qué le estás llamando distribuciones de respuestas? Y posibles funciones no lineales de la media. El análisis de regresión está interesado en predecir la media de la variable de respuesta en un conjunto de variables explicativas. Entonces, esto tienes que mejorar la redacción. No queda claro, ¿no? Para incluir las distribuciones de respuesta y posibles funciones no lineales, pero no. Sé lo que quieres decir, pero tienes que decirlo con más claridad. ¿Ya? Y sí, el Agresti, para la parte del desarrollo de las funciones es un poco más complicado. No les recomiendo mucho usar el Agresti para la parte del desarrollo del matemático. ¿Saben por qué? Porque el Agresti es muy bueno, es bien interesante para entender las cosas, pero tiene un enfoque más de tablas, ¿no? Entonces, usa mucho las tablas cruzadas de 2, de 3, de 4 variables. Entonces, su notación suele ser un poco confusa. No sé quién más ha estado usando el enfoque de Agresti, que
que realmente es ANGI ha sido, que es bastante confuso. Así que les recomiendo que lo revisen, pero no usen esa notación. Pueden hacerlo más simple. Ahora, el MLG. En ningún momento tú has dicho qué cosa es el MLG. Mira, entonces, si no has hablado qué cosa es el MLG, no puedes hacerlo aparecer de la nada, ¿no? Dice, el MLG tiene 3 componentes. Cuando ustedes introducen siglas, por lo menos una vez han tenido que definirlo exactamente qué significa, ¿no? Entonces, el modelo lineal generalizado, entre paréntesis, MLG. Ya, con eso ya ustedes en adelante pueden usar el MLG, ¿no? Tiene 3 componentes. Componente aleatoria consiste que la variable respuesta, dice, que tiene densidad de probabilidades miembro de una familia exponencial. La variable respuesta es una variable aleatoria, por lo tanto, obvio que tiene una función de densidad de probabilidad, ¿no? Pero la manera como lo estás redactando es lo que no queda claro. Predictor lineal de un MLG, la combinación lineal de las variables explicativas, cuantitativas o cualitativas da lugar a la parte matemática, que es el componente sistemático. Todo es matemático, no solo la componente sistemática, ¿no? Y aquí aparece XY, que va de 1 hasta XP, y aquí aparece un XY1 igual a 1, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la primera variable siempre va a ser igual a 1. ¿Por qué? ¿No? Entonces, lo que se suele hacer para diferenciar a esa primera componente es en la suma colocarle beta 0 más la suma desde J igual 1 hasta, hasta acá. Y aquí puedes modificar un poco para que no hagas aparecer este XY1 como 1 sin explicación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puedes cambiar un poco esta notación. Y bien, entonces aquí tienes tus variables, qué sé yo, la función en forma de matriz, ¿verdad? Donde estos son, digamos, las combinaciones lineales, ¿no? Los valores obtenidos por las combinaciones lineales. Entonces, esto es porque estás expresándolo matricialmente. Función de enlace de un MLG, según Agresti, la función de enlace G es monótona diferenciable. Pero no has dicho qué cosa es la función de enlace, ¿no? Esta función vincula la esperanza del componente aleatorio con el predictor lineal y vas a tener esto. Ahora, aquí, esta es tu esperanza, aquí está tu función de la esperanza igual al predictor. Existen muchas funciones, o sea, hay que explicarlo un poco más, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí dice, en el modelo, en el MLG, sucede que el componente aleatorio no sigue necesariamente una distribución normal, sino que utiliza cualquier distribución de la familia exponencial, y en consecuencia las distribuciones de los valores pronosticados del criterio no serán normales, ¿no? Esto para tu ejemplo yo no lo entiendo. Las distribuciones de los valores pronosticados del criterio, ¿no? O sea, tienes que expresarte con más claridad. En los MLG, los errores pueden seguir cualquier distribución de la familia exponencial. Resulta que para la distribución de los errores, la homozeisticidad no es imprescindible. Esto, por ejemplo, está fuera de lugar porque todavía no estamos hablando de los supuestos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la homozeisticidad en este caso? Dale una secuencia vamos a la presentación. Y bueno, modelo de regresión logística, es la variable I es una variable aleatoria de Bernoulli, ¿no? Bernoulli es un experimento o es una distribución de probabilidades, pero no es una variable aleatoria de Bernoulli, ¿no? Cuya distribución de probabilidad sigue esto. Pero esto no es una distribución de probabilidades, esta es una probabilidad. Aquí no hay una distribución de probabilidad, solamente estás haciendo la probabilidad condicional de que Y sea valor 1 dado X. Nada más. No hay una distribución de probabilidad, no hay un modelo, ¿ya? Luego dice la forma específica del modelo, donde pi de X es la representación de la media, de la esperanza, es en verdad, de la esperanza condicional de Y dado X.
porque tú misma lo estás poniendo, esperanza de I. Si bien es una media, pero formalmente se debe decir esperanza, ¿no? Supuesto del modelo de regresión logística, y te estoy poniendo aquí rojo también. Siguiendo la línea del modelo de regresión lineal, se usará una transformación para linealizar el modelo. O sea, se usa una transformación lineal, en el modelo de regresión lineal. No, porque aquí como que no conecta estas dos cosas, ¿no? El enlace canónico de función lógica o transformación lógica, esta transformación se define en términos de pi de x. Entonces, dale coherencia. Obteniendo una expresión del modelo lineal en los parámetros, puede ser. Y aquí se te acabó la idea, no sé qué querías decir. La función logit, g de x, es lineal en sus parámetros. La función logit no tiene nada que ver con la linealidad. La función logit es un cociente de probabilidades al cual se le aplica el logaritmo. Y no tiene nada que ver con la linealidad. Ahora, ¿puede ser continua? No, es continua la función logit, porque es un cociente de p sobre 1 menos p, logaritmo de p por 1 menos p. Aquí está, esta es la función logit. Y es una función continua, sobre todos los reales. ¿Ya? No es que puede ser continua, es continua. Y que está en el rango de entre menos infinito, infinito también. No es que puede estar, está en el rango de menos infinito, infinito. ¿Ya? Y así. Ahora, viene la parte de estimación de parámetros, dice la regresión lineal, según Hosmer. ¿Hosmer habla de la regresión lineal? Pues Hosmer me parece que es más para logística, ¿no? El método de mínimo cuadrado se empleó para estimar parámetros donde al aplicarse el modelo dicotómico, los estimadores ya no tienen las propiedades conocidas. ¿Cuáles son esas propiedades conocidas? Al construir la función de verosimilitud para hacer uso del método de estimación por máxima verosimilitud, esta función expresa la probabilidad de los datos observados como una función de los parámetros desconocidos. No es la probabilidad de los datos observados. No estoy buscando la probabilidad de los datos observados. Ese no es el sentido de estimación máxima verosímil, ¿no? O sea, la variable de respuesta I, el cual solo puede tomar los valores I igual a 1, indica presencia de tal, que indica ausencia, la característica P de I igual a 1 menos pi, por ello para esos pares, X y Y, donde I es igual a 1 y Y igual a 0, la contribución de la función de verosimilitud es pi por 1 menos pi, pi y 1 menos pi. Efectivamente, una forma conveniente de expresar la función de verosimilitud es esta. Tendría que ser la función de verosimilitud para cada una de las observaciones, porque esta es la representación para la iésima observación, habría que agregarle para las demás. Pero igual tienes que darle sentido. Dice, este método proporciona la base de nuestro enfoque, pero no sé cuál es el enfoque. Dice, el método produce valores para los parámetros desconocidos y analiza el comportamiento del modelo, ¿no? El método no analiza el comportamiento del modelo, maximizando el E de beta. Aquí, por ejemplo, dices que I pertenece al intervalo 0,1. Cuando tú pones esto entre corchetes, ¿esto qué es corchetes, no? No es corchetes. Sí, corchetes. Estás diciendo que I varía en el intervalo 0,1, o sea, I puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Y eso no es así porque I solo toma valor 0 o 1, solamente dos posibles valores. En todo caso, aquí tendrías que usar llaves. Si usas llaves, entonces allí sí tiene sentido porque estás tomando un conjunto de valores. Fíjense cómo puede hacer la diferencia el símbolo que ustedes usan. Si digo esto, es diferente porque aquí estoy diciendo que puede tomar valores o 0 o 1. El P, la probabilidad, este pi es el que toma valores entre 0 y 1. Pero I toma solo valores 0 o 1. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay varias cosas que tienes que revisar. Igual en la parte de verosimilitud también he estado viendo que hay varias inconsistencias. ¿Ya? Entonces, te pido, Jefferson, te pongas un poquito a revisar bien la teoría. Si tienes dudas, podemos revisarlas.
Me informas nada más y si necesitas alguna explicación yo te explico. ¿Está bien? Sí, profesora. Sí, sino que ¿Ya? Pero tienes que cuando ponerle empeño. Te vas a yo lo atrasar. paso a traducir y me sale de una forma y pues cuando lo vuelvo a traducir de otra manera me sale de otra forma y como que me cuesta un poco. Ah, no, en la traducción no te sale de diferentes formas. No, sino que lo mando a otra página a traducir y me sale de... ¿A dónde lo mandas a traducir? Lo estaba mandando ahora último a Google, a traductor Tú Google. usa el traductor que tenemos en el Google. Este mismo traductor, entras por tu correo, porque tenemos autorización, entras por tu correo y usas este traductor. Es bueno este traductor. Mm, Lo que sí es que tienes que tener cuidado, es un poco trabajoso, laborioso, porque tú tienes que poner el texto y tienes que acomodarlo, porque a veces se corta en diferentes puntos. Y si se corta, tienes que tú hacer que tenga secuencia para que tenga un significado. Si no, no tiene significado. ¿Ya? Cuando se corta, no tiene. Te pongo un ejemplo. ¿A qué me refiero? Vamos a buscar un texto en inglés, ¿ya? Vamos a buscar un libro. Debo tener algún libro en inglés. Eso, si a mí me pasa también cuando algunas cosas se me hacen complicadas, intento traducirlas. Yo te pasé estas clases de espacial, ¿no? Te las pasé vamos a, por ejemplo, quiero traducir este párrafo, ¿ya? Entonces lo marco y lo pego. ¿Dónde está el traductor? Lo que sí es que tengo que tener el cuidado, mira, por ejemplo aquí cuando se corta, tengo que acomodarlo, ¿no? Donde se corta hay que acomodarlo porque si no cambia el sentido. Y sí, mira, traduce bien. Ahora, tú lo traduces, lo entiendes y luego ya lo comienzas a redactar. No copies, sino que trata de entenderlo, lo pasas si quieres a una hoja, lo lees, lo tratas de entender y luego todo tienes que seguirle la secuencia para que, ¿no? Por ejemplo, aquí, riesgos, ¿dónde está riesgos? Si tú lo dejas, por ejemplo, por aquí algún texto suelto, como en este caso, puede cambiarle el sentido. Entonces trata de que siga de que todo esté completado. Por ejemplo, aquí un factor de riesgo. Aquí trata de que esto esté completo. Y entonces no hay problema. Se va a traducir bien. Y sí, mira, traduce. Y queda claro. ¿Ya? Entonces haces eso, párrafo por párrafo, tradúcelo, lo bajas a una hoja, lo lees, ves qué cosa tiene de interesante, sacas lo que te interesa y luego haces la referencia y lo usas, ¿ya? Si tienes dudas, preguntas, lo podemos revisar. ¿Ya? Les puedo ayudar en cuanto a explicarles, a darle sentido al texto. En este caso no te lo he corregido todo porque era muy, muy laborioso corregirlo todo. ¿Ya? Ahora, con Sí, respecto a mis dudas que tengo, usted dice fuera del horario. sí, sí, puedes escribirme, no tengo problema. Ya, sí, me sería de gran ayuda. Sí, sí, no hay problema. Me escribes y nos reunimos y lo revisamos. ¿Dónde están ustedes? Ya, ¿ya? Entonces, redáctalo, mejora la redacción y podemos revisarlo después, ¿está bien? Entonces, si tú no lo entiendes, Jefferson, no lo van a entender los demás. Entonces, tú tienes que primero entender lo que estás diciendo. ¿Está bien?
Si no te queda claro ese texto, márcalo y luego lo reunimos, lo miramos y pues te hago entender y ya tú lo redactas. ¿Está bien? Ya estoy bien, profesora, gracias. Ya. Entonces, te lo he pasado y está con rojo para que tú veas dónde están las fallas, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver a Sonia, que hasta ahora no le he revisado. Profesora, estoy desde mi celular porque mi internet está fallando en mi computadora, porque creo que mi modem está mal. No voy a poderlo verlo, pero solo en mi celular. Ya,